Apocalipsis 19, del 1 al 4. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Hay cosas de las cuales no nos gusta hablar, pero son cosas que suceden en la vida cotidiana. Los funerales han sido y serán momentos difíciles para todas las personas. Hay protocolos que se han establecido justamente para saber cómo actuar cuando uno está en un funeral. Hay protocolos muy antiguos y algunos de ellos que, aunque antiguos, pueden ser aplicables en este momento de nuestra vida. Por ejemplo, dice uno de los protocolos: los acompañantes deben marchar con paso lento y con un aire de circunspección y recogimiento que armonice con la naturaleza del acto y con la situación del doliente, pues es siempre de buena educación y de cultura en manifestar en la exterioridad que se participa del dolor de las personas afligidas que se acompañan. Dice también: es un acto descortés e impropio el conversar durante la ceremonia o dentro del templo. Esta es una falta en la que no puede incurrir jamás ni las personas que solo tengan una ligera idea de la buena educación y de los deberes y prohibiciones que imponen las convenciones sociales. Acompañantes y dolientes hasta la casa deben estar todo el tiempo en silencio, entrar con aquellos en la sala, tomar asiento junto al doliente, y sea necesario o no, está prohibida la conversación en voz alta. Lo que más caracteriza de las personas es que se deben poner en pie inmediatamente que llegue el féretro. Se despedirán dando la mano a cada uno de los dolientes sin expresarles que toman parte en su sentimiento, pues el solo hecho de haberlos acompañado lo indica suficientemente. No, esto no sucede frecuentemente en los funerales. Nosotros saludamos en voz alta. Acostumbramos que si vemos a alguien que tiene mucho tiempo que no vemos, lo abrazamos y lo besamos. Hay conversaciones a lo lejos, hay risas a lo lejos. Y todos sabemos que tarde o temprano, siempre hay alguien que cuenta un chiste. Llegó la pandemia y los funerales se complicaron. Y todos pensamos que la pandemia sacaría lo mejor de los seres humanos. Seguramente tú has estado en algún funeral a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Zoom. Y cuando se hace a través de Zoom, no faltan las cámaras desconectadas. No falta quien se burla de aquel que no puede conectar bien su micrófono. No falta seguramente quien envía mensajes de WhatsApp a alguien que está dentro del funeral platicando y comentando el punto cualquiera que sea, excepto de naturaleza de funeral. El capítulo 18 del libro de Apocalipsis es un capítulo que nos está invitando a un funeral. Y tal parece que tendríamos que leer el capítulo 18 con la actitud de funeral. El funeral al que estamos invitados en el capítulo 18 de Apocalipsis es el del imperio. Este capítulo en realidad es una gran liturgia funeraria que proclama la caída del imperio, la caída de Babilonia, que no está sujeta, digamos, a una cronología específica, sino a la certeza de que el Cordero ha triunfado y que el dragón y todas las fuerzas del mal ya están derrotadas.
Lo que se espera entonces de toda persona en un funeral es tomar la actitud propia de un funeral. Juan de Patmos, en medio de esta liturgia funeraria, nos dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Miren cómo el problema está en que nosotros entendemos que la actitud del funeral es una actitud específica de dolor. Pero Juan nos está invitando, en el versículo 20, a alegrarnos. La sangre y el lamento de las víctimas ha subido hasta el cielo y ha sido escuchado por Dios, al igual que podríamos imaginarnos en el Éxodo. La bestia que había salido del mar regresa al abismo para nunca más volver a salir. La sangre derramada, la violencia, es la causa definitiva del juicio de Dios sobre el imperio. Un imperio que ha masacrado la vida a favor de sus lujos. La vida desechable de las víctimas fue constantemente la nota principal del imperio, por lo que ahora es juzgada, es echada al abismo, y entonces el caos que había sido impuesto va a poder terminar y va a regresar el orden. Hay aquí una nota importante antes de continuar que tenemos que dejar clara. Esta invitación a alegrarse en medio de este funeral no es una invitación a alegrarnos sobre el caído. El motivo de la alabanza no es la destrucción de Babilonia o el imperio, sino la verdad de los juicios de Dios, los cuales son legítimos y justos. Están sustentados en la verdad y no son guiados por un poder egoísta. Hay celebración porque el cosmos ha sido liberado del yugo que le oprimía y ahora puede vislumbrar con mayor certeza el nuevo día que se cierne sobre la creación. Y aquí entonces tendríamos que hacernos la pregunta: ¿es posible celebrar en medio de tanta desgracia? Otra vez, para nosotros el Éxodo refleja lo que Apocalipsis está enseñando. Miren cómo el pueblo de Dios celebró su liberación en medio de un pueblo que cayó por su propia violencia. Así, de igual modo, nosotros somos invitados a celebrar no la desgracia de los malos, porque eso jamás tendría que ser celebrado, sino la justicia de Dios. Por eso el texto nos advierte: porque Dios ha hecho justicia. No podemos imaginar en el libro del Éxodo a un pueblo celebrando por la caída de los egipcios, por los cuerpos derrotados en medio del mar, sino más bien por la justicia y por la liberación del Señor. Alguien podría decir: ya chole con el imperio, pero no, jamás será suficiente clamar por la justicia. Los delitos van a perseguir a las personas hasta el final de su vida. Y no ya chole, porque finalmente el juicio es un juicio que proviene directamente de Dios. Y finalmente el pueblo y las víctimas y los que han sido usados por el imperio recibirán justicia. Javier Picasa, en su comentario sobre el libro de Apocalipsis, explica que en este texto, capítulo 18, hay 3 acusaciones contra Babilonia en 3 acciones: asesinato, manipulación de la política e injusticia económica. Podríamos resumir el capítulo 18 de la siguiente manera. Habría 9 trozos que podríamos revisar del capítulo 18. Primero tenemos en el versículo 1 la entrada espectacular del ángel, cuya presencia ilumina la tierra. Luego, en el de los versículos 2 al 3, el ángel grita la primera endecha sobre la caída segura de Babilonia o Roma. Luego, en el versículo 4, otra voz del cielo hace un llamado a los fieles y dice: salgan de ahí. Versículos 5 al 8 se dan las razones por las cuales se precipita la caída del imperio.
Luego, versículos 9 al 19, siguen 3 endechas que exclaman sus aliados, los aliados de Roma, los reyes, comerciantes, transportistas, los transportistas marítimos, lloran y lamentan interesantemente en el texto de lejos. Versículo 21, otro ángel poderoso anuncia la destrucción de Roma. Versículo 22 y 23 se detalla el profundo dolor de esta ciudad, una ciudad destruida. Y finalmente, versículos 23 al 24, se anuncian 3 nuevas razones del juicio de Dios. Así el capítulo 18 entonces es la certeza no de la derrota de un imperio, sino de la victoria del Cordero, que ha sucedido arriba, que ha sido decretada arriba y que acontecerá aquí abajo seguro, sí o sí acontecerá. En este capítulo hay citas de profetas y cánticos victoriosos del Antiguo Testamento. Realmente, si nos pudiéramos dedicar el tiempo para estudiar todo el capítulo 18, lo que vamos a encontrar es un collage de muchos textos del Antiguo Testamento de victorias y de profecías, principalmente del profeta Ezequiel. Todo eso del pasado, y por eso está aquí, se actualiza hoy, porque esa certeza del pasado es la certeza de hoy. Volvemos entonces a ver clara y transparentemente cómo los poderosos de hoy no tienen ni tendrán jamás consistencia eterna. Tarde o temprano caerán. Estos textos deben despertar a nosotros como pueblo de Dios la memoria. Una memoria que debe estar tatuada con la victoria de Dios en medio de todos los tiempos. Y debe ayudar a brotar en nosotros la más profunda fe, la más profunda energía y el más profundo ánimo en una realidad que hoy debemos estar viviendo. Dios es Rey. De ahí entonces, de todo esto que pasa en el capítulo 18, es entonces que brotan 4 aleluyas. Capítulo 19. No podemos hablar solo del capítulo 18 sin ver el capítulo 19. Cuando nosotros llegamos al capítulo 19, entendemos por qué suceden los aleluyas cuando entendemos qué sucede en el capítulo 18. Hay una gran celebración litúrgica en el capítulo 19, un tremendo bullicio en el cielo, donde se celebra la justicia de Dios con 2 aleluyas, primero versículo 1 al 3, seguidos por el solemne amén y aleluya de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y a continuación se nos invita a los fieles a adorar, versículo 5. Y una inmensa muchedumbre celestial concluye la celebración con un último aleluya. Es un culto de acción de gracias al Dios de la historia. Capítulo 19 es una expresión cúltica donde se utiliza una de las palabras más importantes y maravillosas que nosotros podríamos usar. Aleluya. Y por favor, comiencen a escribir ya no amén, porque la palabra de hoy es aleluya, que es la palabra clave de este pasaje. Para derrotar al imperio, en el capítulo 18, la palabra es ay, ay, ay. Pero en el capítulo 19, donde se celebra la victoria, es aleluya, aleluya, aleluya. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento solamente aquí. Yo sé que te sorprendiste porque yo también me sorprendí. La palabra aleluya aparece mucho en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no aparece en ningún lado, sino solamente en este capítulo. Esto indica que es una palabra que ha sido tomada porque reviste importancia. La frase desde el Antiguo Testamento es aleluya, que son 2 palabras, y es un imperativo verbal. El imperativo es alabar, y luego Yahvé, para dar el sentido entonces de alabar a Jehová, de alabar a Yahvé. En principio este era un llamado a la congregación reunida y que se esperaba de la congregación una respuesta. Así entonces, el director cúltico decía aleluya y la iglesia respondía, la congregación respondía por qué alababa a Dios.
Posteriormente, después de eso, fue una aclamación para iniciar o concluir los salmos. Esto ustedes lo pueden revisar en los salmos. A veces se inician los salmos con aleluya o se terminan los salmos con aleluya. Y parece ser, en origen, una expresión cantada por el coro o por la comunidad. Pero lo más importante para nosotros hoy es que su sentido teológico profundo emana del sentimiento del pueblo. Sí, y esto es sorprendente, porque de lo que se trata la palabra aleluya es de un sentimiento y de una emoción que el pueblo está de alguna manera expresando. Según un rabino, dice que con 10 expresiones para exaltar está compuesto el libro de los Salmos. Pero la más grande de todas esas expresiones es aleluya, porque une dos cosas: la alabanza y el nombre de Dios. El aleluya entonces de Apocalipsis debe entenderse como una proclamación de liberación, de un nuevo éxodo pascual en medio de esta justicia y el juicio que Dios ha establecido para el imperio. Como dije, en el capítulo anterior hay un doble ay, repetido 3 veces, versículo 10, 16 y 19, el cual este ay es un grito de desesperación, dolor y derrota. Pero frente a eso surge el aleluya del pueblo redimido por Dios, que es una celebración, digamos, increchendo de una comunidad redimida para celebrar a su Redentor. Así entonces, cuando nosotros llegamos al capítulo 19, encontramos un primer aleluya de una aclamación que de alguna manera alaba a Dios por lo que ha hecho y por la justicia que se ha establecido. Pero va creciendo el sentimiento y el pueblo sigue y los ángeles se unen y el cielo se une en un gran bullicio de aleluya donde se exclama el verdadero sentimiento del pueblo redimido, que es completamente diferente al pueblo derrotado. Primer aleluya, versículo 1. La liturgia y la alabanza, la alegría por la caída del imperio continúa. Una voz, dice el texto, que es parte de la multitud celestial, grita el primer aleluya. Después de esto, dice Juan, oí una voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Según este texto, hay 3 razones fundamentales por las cuales tendríamos que clamar desde lo más profundo de nuestro corazón un aleluya. Primero, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Aquí la salvación se refiere casi a cualquier liberación. Y es bien interesante la palabra que se usa en el original porque puede ser liberación de la guerra, liberación de la enfermedad, del naufragio, de la esclavitud, de la muerte, de la crisis incluso histórica y no solo de la crisis espiritual o incluso de cualquier crisis mental. Y esto creo que a ti y a mí nos interesa, porque este aleluya y esta salvación no tiene solamente que ver con la salvación eterna, que por supuesto la incluye, sino tiene que ver casi con cualquier cosa. Esta exclamación de aleluya puede suceder cuando eres salvado casi de chocar. ¿Qué dices cuando casi chocas? Parece que la palabra tendría que ser aleluya. Porque la salvación, esa salvación de ese casi me sucede, sería una buena manera de reflejar nuestra gratitud. El texto dice que había una gran multitud que celebraba la victoria, porque la salvación en este sentido significa seguridad, prosperidad, que viene solamente de Dios y que de alguna manera nos va dirigiendo y nos va sosteniendo en el camino. Ese aleluya entonces surge por la salvación, pero también surge, según el versículo 2, por los justos, por sus juicios, porque sus juicios, son verdaderos y justos. Este aleluya surge porque hay una liberación de la tiranía. El juicio contra Roma es justo,
de acuerdo con la justicia, es decir, con el ser de Dios. Porque quien define qué está bien y qué está mal desde la perspectiva divina es justamente el Señor. Además, no podemos tapar el sol con un dedo y es verdadero, es de acuerdo con la realidad de los hechos y Dios es fiel a su pacto de gracia. La tercera cosa por la cual surge esta aleluya, dice el texto, es porque ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí en realidad lo que nosotros estamos viendo es que venganza no es castigo, sino también satisfacer la demanda justa. No es revancha personal ni represalia privada, no es el odio al enemigo, sino amor de Dios quien hace justicia, justicia a sus santos, a sus amados, justicia a las víctimas. Y esto genera aleluya. Los siguientes 3 aleluyas no son más que una ratificación realmente del primero. Segundo aleluya, versículo 3. El tema en realidad es el mismo que el anterior, la derrota total y definitiva de Roma. Dice el texto, dice el texto que subió humo. Básicamente está hablando de la caída, de la maldad, y que esto es un asunto que merece ser celebrado por el pueblo del Cordero. La multitud celestial realmente lo que está haciendo es celebrando esta justicia de Dios. Como vemos, Dios no es quien destruye el imperio, sino la misma violencia que provocó es la que ocasiona su caída. La justicia de Dios no se mide en la destrucción que permite, sino en exponer la verdad y la injusticia. La justicia de Dios entonces, en este sentido, es exposición, revelación de lo que hay detrás de lo aparente. Es un desnudamiento radical de los discursos y acciones para dejar ver los intereses y violencias que hay en el fondo. Los ojos de Jesucristo, que fueron descritos en los primeros capítulos como llama de fuego, como nos enseña en este libro, penetra la dura capa de la propaganda y señala estos poderes del imperio que en realidad exponen su verdadera naturaleza. Una vez que la humanidad ha visto la verdad del imperio, descubre que no hay nada que anhelar de todo lo que era atractivo en él. Lo único que podemos hacer y lo único que puede hacer es celebrar que ya no existe y que quedará en el abismo para siempre. Y aquí entonces la creación, y esta es la celebración, ha sido liberada completa y absolutamente del imperio. Cuarto aleluya, versículo 4. Hay un tercer aleluya, dije cuarto, ¿verdad? Me equivoqué, es tercero. Hay un tercer aleluya que proviene, dice el texto, del coro, versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Este coro está integrado por los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, quienes reaparecen en la liturgia de la celebración. La escena, que podríamos decir, como en el capítulo 4, está delante del trono de Dios. Los ancianos lo que hacen es que se postran a adorar a quien está en el trono. No cantan un himno nuevo, solamente confirman las alabanzas de la multitud innumerable. Y yo diría que esta es de las más breves aclamaciones. Apenas 2 palabras. Amén, aleluya. Pero hermanos, es un gran culto cósmico. Los participantes se arrodillan y realizan un doble responsorio. Así sea, alabado sea el Señor. En esta escena del trono, al inicio del libro, se anuncia la esperanza de que Dios verdaderamente traerá la salvación y veremos la gloria. Contraria a la falsa salvación que ofrecía el imperio y la vanidad de la gloria romana. Frente al poder de la bestia se habían afirmado el verdadero poder del Cordero, figura que parece vulnerable,
pero que es solidaria con las víctimas, y que ahora, en la caída del imperio, se confirma que esa esperanza que se había ofrecido desde el capítulo 1, ahora es una realidad. Quien está en el trono es Dios, nunca el emperador. Quien gobierna y quien dirige el mundo es Dios, nunca, jamás nuestros gobernantes, que tienen en realidad en su mano, parece ser, el poder de la muerte. Y esta verdad y esta realidad se expresa de una forma litúrgica en la que los ancianos caen de rodillas y solamente cantan amén, aleluya. ¿No te parece que caer de rodillas sería el símbolo más necesario que tendríamos y podríamos expresarle a Dios en medio de todo lo que ha hecho? Viene el cuarto aleluya, versículo 5 al 6. El cuarto aleluya, dice el texto, proviene de una gran multitud. Empezamos con una gran multitud, nos vamos con otras voces, nos vamos con los 24 ángeles y con los 24 ancianos, y los cuatro seres vivientes, y nos pasamos a una gran multitud. Y esta gran multitud, que es una multitud que obedece la voz que surge del trono, invitando a la alabanza a Dios, lo hace de una forma en la cual nosotros podemos escuchar cómo de alguna manera va sonando y va creciendo este canto sonoro y esta alabanza a Dios. Donde es claro que quienes sirven a Dios, dice el texto, es todo pueblo, toda nación, toda tribu, grande o pequeño. Y este aleluya es una voz que lo llena todo, pues se grita con todas las fuerzas que había negado el imperio gritar. Se utiliza toda la energía que en otro momento era utilizada para el imperio, pero que ahora es utilizada para el Señor. El cuarto aleluya entonces afirma la nueva vitalidad del pueblo del Cordero, el cual está compuesto por una multitud llena de diversidad. Sus energías ya no están al servicio del imperio, ni sus cuerpos estarán sometidos a la esclavitud del trabajo injusto, ni serán sacrificados en aras de riquezas de unos pocos. Ahora toda su fuerza y plenitud están orientadas a la vida, iniciando la alabanza de quienes han sido liberados verdaderamente del imperio. Lo que el pueblo está reconociendo es que reina el Señor, que es todo poder, por lo que entonces es tiempo de alabanza. Es en realidad, y cuando nos sumergimos en el texto, una gozosa celebración. Ofrece un verdadero clímax de un culto, con una gran fuerza y una gran belleza. Lo que nosotros encontramos es fuerza y volumen que emergen de la mejor razón. La justicia se ha realizado. Las imágenes aumentan el efecto acústico por medio de acumulación de efectos sonoros. El clamor de las muchas gentes, el rugido de las cataratas y cómo va rodando y tronando el trueno. Todos estrepitosamente en un ruido ensordecedor, pero nunca confuso, gritan aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, dice el texto, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los aleluyas anteriores miraban hacia atrás, miraban hacia el pasado, y eran gritos que surgían de la historia y de la memoria. Pero ahora, este aleluya es un aleluya que mira el presente, que mira la realidad, que mira los hechos que Dios ha realizado en medio de su pueblo, pero sobre todo mira hacia adelante, hacia el reino completo y hacia las bodas del Cordero. En esta hermosa realidad hay una doble invitación, y esta doble invitación es: gózate y alégrate. Esta celebración por la fe del triunfo del reino de Dios produce alegría incomparable. Una alegría
que anticipa el júbilo de una espera tan larga para las bodas del Señor, para el triunfo definitivo del reino. Este binomio de gózate y alégrate puede considerarse como la expresión más enfática para el gozo exuberante e incontenible. Puede ser, y la idea es, estar extremadamente gozosos, arrebatarse de alegría. Es como la alegría que hizo saltar del vientre a Juan cuando María llegó a la casa de sus padres. Nos cuesta mucho trabajo pensar en Dios como un ser alegre. Nuestra imagen de Dios, que es una imagen más bien impulsada por nosotros mismos, es seria, severa. Jamás pensamos en Dios como pintando una sonrisa. Pero la Biblia nos habla del multifacético gozo que hay en Dios, con la suprema belleza de la alegría. Que nos quede claro, hay un autor contemporáneo de Jesús que se llamó Filón, y él decía, toda alegría humana es una participación de la alegría de Dios. También él decía, cuando pensaba en las caras largas, serias, propias, decía que eran resultado de dolor, temor, sufrimiento o experiencias traumáticas. Por eso decía, solo Dios está libre del dolor o temor, por lo que la naturaleza de Dios es la única que posee completa felicidad y bendición. Así entonces, solo Dios puede alegrarse completa y perfectamente. Un poco más para acá, el teólogo Karl Barth afirmaba, la gloria de Dios es el gozo propio e inherente de su ser divino, el que brilla desde Él y rebosa en su riqueza. Como criaturas bendecidas por Él, somos llamados a cooperar con el júbilo que rodea a Dios. Cuando vamos al texto bíblico, nadamos en la fuente inagotable del gozo. El pueblo de Israel celebra las inagotables misericordias de Dios con fiestas alegres. La consigna festiva era, te alegrarás delante de Jehová tu Dios y tu alegría será completa. Los hijos e hijas de Dios vivimos en fiesta permanente. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Todas nuestras celebraciones litúrgicas como la Navidad, Semana Santa, Bautismo, Santa Cena, son de alegría porque renuevan nuestro gozo en las hazañas salvíficas de Dios, porque conocemos, porque le conocemos. Porque nos alegra volver a escuchar y a recordar esas grandes hazañas y la realidad de la obra divina en medio de nosotros. Y que además no solo nos enseña a recordar el pasado, sino nos enseña a mirar el futuro con esa plenitud que vemos en Apocalipsis, una plenitud en la cual el Señor, nuestro Dios, reina. Miren que hablar de alegría, de sonrisa y de gozo lo está haciendo un ser que ha sido limitado a un cuerpo adusto. Todos piensan que soy enojón. Nada más lejos de la realidad. Todos piensan que el ceño fruncido es reflejo de enojo permanente. Pero nadie, por más adusto que sea, podría dejar de sonreír ante la gran misericordia del Señor. Nadie que entienda verdaderamente que el Señor reina podría en realidad tener en su corazón amargura y tristeza. Es el Señor el que ha venido a librarnos de todo dolor, de toda angustia y de toda tristeza. Y si bien hoy estamos en medio de una circunstancia difícil, es porque el imperio no ha caído. Pero seamos claros, lo que Apocalipsis nos enseña es que en el cielo se ha decretado que el imperio caerá y el Señor nuestro Dios reinará perpetua y completamente. Esa verdad en nuestro corazón tiene que hacernos sonreír en medio aún de las peores dificultades. Aquí entonces en nuestro texto
Miramos hacia la futura derrota de quienes intentan ocupar el lugar de Dios y que no lo logran. Aquí en este texto hay un canto alegre que penetra el presente y nos invita a un futuro lleno de vida, de alegría y de gloria, donde los pobres y los perseguidos, esclavos y explotados, hombres y mujeres de pie, viven en la felicidad que solamente puede brindar el poderoso. Consiguen su riqueza no de forma injusta, sino en una riqueza que proviene directamente del Señor. Quienes aún nosotros, tú y yo, en medio del dolor, de la persecución, de la enfermedad y la sinrazón política, encontramos la certeza de que estamos en la mano de Dios. Así es entonces, como Apocalipsis te invita a gozarte en medio aún de las mayores dificultades y en medio aún del funeral. Porque tenemos el privilegio, porque tienes el privilegio de habitar en la casa del Señor todos los días de tu vida. Tienes la oportunidad de contemplar la hermosura del Señor y de recrearte en su verdad, de recrearte en lo que hará, no a través de las manos humanas, sino a través de su poder. Eres invitado a alegrarte ante Dios y con tu Dios. Así entonces, en medio de la más oscura dificultad que plantea el capítulo 18, el capítulo 19 nos invita a cantar, a ser felices, a sonreír aún en las peores dificultades. Nos invita a celebrar la futura victoria del Señor, porque esa victoria es segura. Y lo que hoy vives, y lo que hoy estás viviendo alrededor, y lo que hoy estás sufriendo, solo es transitorio. Lo que es cierto y lo que es absoluto es que el Señor reina, y en eso nos gozamos y nos alegramos. Así que el pueblo dice, grita, exclama, y lo dice con todo su corazón: aleluya, 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 aleluya. Que el Señor nos bendiga.